Entonces yo soy Carlos Darío Barrera, ejerzo la profesión de abogado desde hace 30 o 40 años. He sido árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá prácticamente desde que comenzó el Centro de Conciliación y Arbitraje, es decir, prácticamente hace 20 o 25 años. ¿En qué consiste el ejercicio del arbitraje? Hay dos maneras de administrar justicia. La una es la forma en la cual el Estado es el que administra justicia bajo la forma del Poder Judicial, y a esa tiene derecho a acudir cualquier colombiano como sea. Pero muchas veces, por congestión de la rama judicial y también un poco por la competencia de los funcionarios, sobre todo de rango inferior, los particulares deciden sustraer la resolución de sus conflictos de la rama jurisdiccional, de manera que pase a resolver el conflicto una justicia de carácter privada, de carácter particular, en la cual las partes designan unos abogados para que resuelvan el conflicto o defieren en un tercero, como por ejemplo la Cámara de Comercio, la facultad de nombrar esas personas que van a dirimir el conflicto que haya con autoridad de cosa juzgada, es decir, con los mismos efectos de si fuera una sentencia proferida por el Estado a través de la rama judicial. ¿Cómo cree usted que se relaciona el arbitraje con la investigación y qué métodos de investigación utiliza? Bueno, en primer lugar, muchas de las cuestiones que se le someten a los tribunales de arbitramiento se refieren a fenómenos nuevos que no se encuentran regulados por la ley y que muchas veces no han sido ni siquiera resueltos con base en otras fuentes del derecho como la jurisprudencia o como la doctrina. En ese sentido, la labor del juez es la de acomodar los fenómenos nuevos al derecho. El derecho cambia todos los días, como de todos es sabido, y cada cambio que hace requiere una actualización en materia jurídica. Entonces, de eso resulta que muchas veces los árbitros tenemos que ponernos a investigar, es decir, a producir nuevos conocimientos a partir de los hechos nuevos que se dan y tratar de acomodarlos en la ley. Por ejemplo, ahora hay un tema muy complicado, o yo he tenido que mirar ahorita unos temas muy complicados en tribunales de arbitramiento en relación con la naturaleza de las frecuencias radiales. Eso es un tema que no existía cuando don Andrés Bello hizo el Código Civil, ni mucho menos, y entonces, por ejemplo, hay que acomodar la legislación que hay en materia de bienes muebles e inmuebles a lo que es una frecuencia de radio. Entonces, la labor del abogado, del árbitro ahí, es la de investigar qué cosa es una frecuencia radial y después de haberlo investigado, cómo se acomoda al sistema jurídico y en este caso concreto al Código Civil, y cómo se debe tratar el tema desde ese punto de vista. Ahí es donde la investigación se vuelve ya de carácter jurídico. Ahora bien, para producir el resultado final de esa investigación no puede ser simplemente el que se le ocurra al árbitro, sino que el árbitro además tiene que consultar la jurisprudencia y tiene que consultar la doctrina, por supuesto tiene que aplicar la ley, pero lo que finalmente se produce en muchos de esos laudos son temas relacionados con figuras nuevas. Por ejemplo, también en muchos casos he visto unos tribunales de arbitramiento que han resuelto con base en pura investigación si algunos acuerdos de voluntad que no están concebidos ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio pueden ser
pueden llegar a ser considerados contratos o no. Y eso es una figura absolutamente novedosa porque se trata de unos acuerdos de voluntad rarísimos que se inventan los particulares, que no están en el código, que nunca han sido objeto de jurisprudencia, que nunca la doctrina ha tratado y le toca a los árbitros inventarse, o inventarse no, sino más bien llegar a la conclusión de si eso es un contrato o no, lo cual es una cosa absolutamente novedosa y objeto de investigación. En la investigación en derecho, los libros son la principal fuente de investigación, ya que la doctrina se encuentra en ellos y no en ninguna otra parte.